Hola amigos, bienvenidos al canal nuevamente, el canal de Tino de Icon. Un abrazo para todos ustedes. Acá estamos nuevamente con otro video. Les dije que iba a tener harto trabajo esta jornada, así que en este caso vamos a dar pie al capítulo de hoy. Fuente de inspiración, el canal Poción Roja, que tocó un tema relativo a la piratería y las diferentes formas de piratería, pero quisiera llevarlo un poquito al contexto chilensis. Me refiero a la piratería en los videojuegos. Este va a ser el capítulo de hoy. Vamos a hablar un poquito históricamente de cómo se ha dado todo este tema, ¿ya? Por lo cual, cómo abordarlo y cómo recordar las diferentes manifestaciones de en la industria de los videojuegos del tema. Recordemos que desde el ciclo chilensis, como yo lo veo, desde la historia, o sea, acá grandes hitos de videojuegos, por ejemplo, tenemos, o sea, grandes consolas, de lo que puedo ver en Chile, Atari, con sus ordenadores, NES, Super NES. Yo sé que me estoy saltando algunas, pero me estoy saltando a propósito. PlayStation 1, menor medida Nintendo 64, Play 2, así de lleno, Play 3, Wii 360, las tres como a la par. Después llegamos a las al, a la generación actual, o sea, ya casi fenecida generación. Play 4, One y Wii U no las quiero considerar. Y Nintendo Switch. Ya ahora a la espera de cómo va a suceder con el resto de consolas. Entonces hemos tenido un montón de aparatos aquí dando vueltas. Unos desbloqueables u otros no. Pero también con un afán de cómo concientizar y evidenciar algunas situaciones que han ido pasando a lo largo de la historia con el tema de la piratería. Pensemos que Chile es un país que no es un muy de grandes recursos, de gente que gane lucas. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, de los 80, fines de 80, comenzó en los 90. Por ejemplo, estaba el tema de Atari, la segunda mitad de los 80, y en la época de los cassettes, ordenadores, obviamente existía la piratería fácilmente, porque tú copiabas de un cassette a otro y empezabas a grabar los juegos y claro, y si bien te vendían en empresas como Turbosoft, te vendían dos juegos ahí predeterminados con el tema del punk entre medio, también existía el comercio más informal, o sea, o te copiabas 5 6 7 juegos en los cassettes y así tú juntabas, porque era como la forma en ese momento. Igual los juegos no eran tan costosos. No eran tan costosos. La tecnología de cassette siempre fue como una tecnología económica. Entonces, la piratería ya estaba en sus primeros pasos en ese momento. Ya después pasando la NES, comprarse los cartuchos era complicado, entonces tú tenías los sistemas de arriendo. Entonces por ahí empezaba a jugar más títulos. Pero también obviamente existían los cassettes japoneses, los family clonados, y ya estaban como los primeros cassettes multijuegos, donde venía 3 en 1, 5 en 1. Y ya después los Climax, que son las consolas, la Family, la creación, que son consolas que vienen con juegos en la memoria, que vienen con una cierta cantidad de juegos, que finalmente era mucho menos lo que decía, porque se repetían las etapas, o cambiar la paleta de colores del juego, ese tipo de cosas. Eso es la NES. Eso, en resumen, es la NES lo que pasó y hasta el día de hoy, como es una tecnología ya un poco obsoleta, es una de las consolas más manoseadas de la historia. O sea, tuvo cuánto emulador, cuánto consola portátil, consola china hay que no tenga el software de la NES. Porque te venden la GS5 así como una forma de consola de última generación y al final como que tiene espacio para discos, pero al final metí un cartridge y un cartridge de Family o Famicom y te encontrás con que eran poquitos juegos. Eso es por un lado. Después pasamos a Super Nintendo,
donde no estaba todavía tan desarrollada esa piratería, y la piratería venía por los juegos más que nada. De juegos de placas chinas, o los juegos, por ejemplo, que decían que está el Sonic o el Pokémon en el Super Nintendo. El de Sonic, por ejemplo, era el que le cambiaron la esquina al juego de Speedy González. Ese tipo de piratería. O, por ejemplo, los cartuchos japoneses, por ejemplo, que el Dragon Ball Z no llegaban los juegos americanos y te llegaban chinos o pirateados. O cuando tú abrías las placas de los juegos internamente, tenían ese famoso porotito. Porotito que era como un seguro que les colocaban para poder copiar información o agarrar algo de un lado y colocarlo en otro. Así que la piratería en Super Nintendo más que nada se daba con juegos. Después, a posterior, años después, que las consolas todas con cartucho, incluimos la Genesis, incluimos Game Boy y demás, la tecnología fue perfeccionándose como para la gente que quería coleccionar. Había una alternativa barata que era colocar los cartuchos flash, los flash drive o Everdrive. Entonces eran cartuchos que tenían un slot para poder colocarlo en las respectivas consolas. Hay de diversos tipos, yo tuve el de Super Nintendo, y colocabas una tarjeta SD con juegos que tú bajabas de la red. Y tú podías jugar, o si no todos, la mayoría de los videojuegos de la época. Y los podías tener ahí concentrados. Por ejemplo, yo le hablo de la de Super Nintendo, que la tuve, y esa, por ejemplo, te dejaba jugar como el 95% del catálogo. Las únicas que no te servían eran los juegos que venían con chips especiales. El SFX y todas esas cosas. Pasando eso, después el Nintendo 64 también ocurrió algo similar, pero en menor medida, ya que la consola fue menos exitosa. Pero ya tenemos que pasar más de lleno a PlayStation. Hay que reconocer, a pesar de que hicieron las cosas bien, Sony y su tremenda campaña de colocar la consola más barata, estaba $100 menos que la Saturn, lo humillaron, recuerdo una famosa E3 que hubo, uno de los primeros. Y después el tema de los buenos juegos, la tecnología de CD, que era una tecnología como mucho más cómoda para los grandes desarrolladores, por eso Capcom, Square, posteriormente Square Enix, Konami y otros se empezaron a tirar más al lado de PlayStation, que les resultaba mucho más cómodo, inclusive con las consolas que tenían ya tecnología de CD, pero que no tenían tan buen catálogo como 3DO y CDI. ¿Ya? Por ende, estas consolas PlayStation, mucho de su éxito se lo debe a esa parte, pero también hay que reconocer que la capacidad de pirateo a la consola posibilitó que la PlayStation 1 y posteriormente al PlayStation 2 tuvieran ese éxito que tuvieron. Salvo en lugares donde el comercio estaba más desarrollado, como Estados Unidos, Japón y algunos países desarrollados de Europa, donde tú podías comprar los discos originales. Para acá, los países ya de orden menor o en vías de desarrollo, estábamos con la tecnología del pirateo, el copiado de discos. Obviamente tú tenías tu quemador de disco en el computador, el Nero, que era el más conocido, y ahí tú podías copiar tus juegos. Se te echan a perder, después los podías obtener de nuevo. O los famosos juegos en la feria que tú comprabas, los juegos un pack. Hasta el día de hoy de repente también andan dando vueltas. Eso también pasó con consolas de menor renombre en Chile, porque son grandes consolas igual como Dreamcast, que también se trabajó mucho ese tema. GameCube también, que GameCube fue una consola que tenía los mini discos, pero había una tecnología que te permitía colocar discos completos también. Por lo cual también se desarrolló una piratería en menor escala, obviamente, que las dos PlayStation. Yo tomo ahí como una unidad PlayStation 1 y PlayStation 2 lo que pasó. Ya después pasamos a la generación de, creo que es la séptima, donde está Xbox 360. La Xbox primera, como bien se tocó, pero sí que hubo una piratería también. La Xbox 360, estaba la Wii y estaba la PlayStation 3. Ya a estas consolas se le empezó a piratear por software, entonces ya no tenías como que intervenir cosas físicas en la consola y empezó a desarrollarse un desbloqueo. Por ejemplo, el desbloqueo de Wii muy famoso porque te permitía colocar emuladores de otras consolas y
y obviamente también tenía como un 2 en uno, porque, por ejemplo, que pasó después más adelante con la Wii U, porque tú podías piratear Wii U y después podías piratear Wii. Como era retrocompatible, tenía esos dos sistemas. Obviamente primero la Wii sola y después con la Wii U combinada. Entonces son fueron consolas muy pirateables. Aparte que Nintendo tenía su política, o tiene su política de los juegos AAA no bajarles de precio hasta muy entrado en años de la generación. PlayStation 3 y tuvo un desbloqueo algo tardío. También un desbloqueo en sistema de bajar desde unas tiendas virtuales juegos, unas tiendas truchas por así decirlo, y ahí tú podías bajar tu catálogo. PlayStation 3 igual se adaptaba bien a eso, igual que la 360, porque eran consolas, generalmente las versiones, las primeras, con gran disco duro. Entonces, y los juegos no pesaban mucho, entonces tú podías tener tu videoteca y lo podías complementar con un disco duro, como lo que pasó con la Xbox 360, que ahí tiene dos desbloqueos famosos. Y fue la consola más pirateada de esa generación, ya porque estaba el desbloqueo LLT 3.0, que era con disco, y estaba el RGH, que era con disco duro. Y donde también podéis colocar emuladores y otras cosas. Entonces esas consolas como fueron somos super manoseadas en ese sentido. Y de hecho Microsoft se puso las pilas y ha logrado hasta el día de hoy que su Xbox One no sea pirateable. La Play 4 también es pirateable, pero tiene ciertas limitaciones por el tema de que los juegos como pesan más, entonces no tienes como tanta libertad. Entiendo que todavía está restringido el online. Nintendo Switch también tiene ahora un desbloqueo, que es un desbloqueo que es también por software, que también hay un cierto riesgo de baneo de cuentas y por meterte al online. Entonces hay cosas ahí y que, bueno, la Switch había, por lo que recuerdo, era con un cierto serial que tenía la consola de cierta fecha, y creo que ahora hay un desbloqueo completo. Pero honestamente, las consolas actuales, salvo si hay tema económico de por medio, no conviene desbloquearlas, no, en lo absoluto, no conviene desbloquearlas. Así que finalmente eso se dio, y bueno, también hay un tema de piratería informal que también se da con las multicuentas, las cuentas secundarias. Hay un montón de en Instagram me llueven como notificaciones de grupos que te venden juegos a más bajo coste, que los sacan de otras cuentas o con tarjeta de crédito falsa, y de ahí te ofrecen los juegos más baratos y tú enganchas porque son más baratos y tú los compras y tienen buenos packs, hasta que finalmente o sea, no te estafan, pero corres el riesgo de que se genere un problema en la consola a la larga. Además son consolas, perdón, con bastantes temas de actualizaciones. Entonces es delicado ese tema. También hay desbloqueo de las consolas, piratería de las consolas portátiles. Si pudiera mencionar una importante es la de la Nintendo DS con las famosas R4, que eran unas tarjetas SD que contenían los contenidos para que te pudiera desbloquear la consola y venía con los juegos incorporados. Y también eso potenció las ventas de la consola. Recordemos que la de Nintendo DS es la consola portátil más vendida de la historia y quedó muy cerca de la PlayStation 2 como la consola más vendida de la historia. También obviamente han habido desbloqueos como la PSP, PC Vita, la 3DS, por mencionar algunas. Obviamente hay consolas que nunca se le hizo ese tratamiento porque aquí no llegaron. Genesis llegó muy poco, Master System llegó muy poco, ni hablar de Neo Geo, TurboGrafx y otras. Entonces obviamente las consolas masivas fueron las afectadas con respecto a este tema. Entonces en resumen la piratería se puede dar de diferentes formas, en forma de discos, en forma de flashcards, internamente por software o ventas digitales truchas, o también intervenciones físicas en la consola, por lo cual ha permitido a los usuarios tener mayor capacidad para encontrar juegos y ese tipo de cosas. Obviamente las tiendas oficiales como la que yo trabajo no van a meterse en este tema y nunca lo harán. Por lo que tanto queda conciencia de cada uno tomar su mejor decisión con sus pros, sus contras y los riesgos que ello conlleva.
¿ya? Obviamente también está toda la cultura de la emulación, los emuladores que se han ido desarrollando desde principios, mediados de los 90. Eso está. Así que siempre hay alternativas, pero obviamente con sus pros y sus contras y con los riesgos que conlleva. Pero las consolas antiguas ya como que no importa mucho. Pero las consolas actuales, cuidado con eso. Ya chiquillos, un abrazo grande. Gusto de tener otro video por acá. Cuídense.